tema estrella, uno de mis temas favoritos. Vamos a ver, he estado haciendo estos últimos días una pequeña recapitulación de hechos que demuestran que lo de la inmersión lingüística solo tuvo sentido quizás muy al principio, pero que ahora es un despropósito y es simplemente pues, la casta dominante eh, catalana, digamos, nacionalista, independentista, quien impone simplemente pues, un idioma al resto de los habitantes de Cataluña, ¿no? Y voy a poner varios ejemplos de que al final todo eso, desde un principio el nacionalismo catalán tuvo un origen que ya he demostrado en muchísimos podcasts, un origen totalmente reaccionario, un origen nacionalista neonazi, se podría decir, romántico, que tiene un origen pues de nacionalismo racial, digamos, ¿no? Básicamente, no tiene, está muy alejado, aunque hay movimiento izquierdista dentro del nacionalismo independentista también, sobre todo hoy en día, al principio no lo había en absoluto. Y esto se ha ido añadiendo simplemente con básicamente los hijos de la migración española y los nietos luego que digamos, han unido de una forma muy torticera y muy equivocada, a mi juicio, pues el movimiento independentista contra el franquismo eh, y contra el nacionalismo, digamos, nacional católico que hubo, digamos, y que dominó en España y por lo tanto también en Cataluña durante el franquismo, ¿no? Y para contrarrestarlo de una forma izquierdista se adherieron al movimiento independentista creyendo que eran aliados, ¿no? Y yo no entiendo cómo a día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía no se han dado cuenta que eso está totalmente infiltrado por el nacionalismo racial que siempre ha sido y, y que salvo honrosas excepciones y salvo, digamos, excepciones individuales de cada uno, que no dudo que dentro del movimiento nacionalista independentista, incluso de derechas, de origen de Junts y gente así, haya gente que no es racialista y que no es, digamos, racista y que por lo tanto no odia a lo español, al idioma español y a los españoles, pero sí que no hay que mentirse. Hay una gran mayoría dentro de ese movimiento que sí tiene esos orígenes, que sí tiene ese taraná, como se dice en Cataluña, y tiene ese sentido, ¿no? Y para demostrarlo voy a dar 4 datos muy concretos, así, muy rápidos. Vamos a empezar por el señor Salvador Baliu, que es el famoso alcalde de Caldas de Malavella, que salió con un hacha a echar de una propiedad suya a Ocupas, y es de Junts. O sea que ahí demuestra pues el carácter, evidentemente, pues el carácter que tiene esta gente, ¿no? El verdadero carácter, la verdadera, digamos, cara, ¿no? Ahora me dirán, no, pues uno no hace, una flor no hace primavera y tal y cual. Bueno, son muchas flores ya, ¿eh? Quiero decir, quemas de contenedores en Barcelona, cortes de vía en Gerona, etcétera, etcétera. Quiero decir, bueno, el carácter violento y el carácter supremacista de ese movimiento yo creo que está más que demostrado. Lo que pasa es que, claro, está disimulado, está totalmente vetado, decir nada en contra. Si llega a salir alguien que se demuestra que era de Ciudadanos o de Vox con el hacha, aunque fuera un concejal simplemente, con el hacha a echar unos ocupas, bueno, la que habría caído en TV3, la que habría caído en Cataluña, la que habría caído por lo tanto en Madrid, porque ellos controlan la mayoría de los medios de comunicación madrileños, los nacionalistas catalanes. Muchos de los presentadores son catalanes y nacionalistas, algunos no, pero otros sí. Y entonces, claro, se habría liado una en este país que, bueno, no le habrían linchado al hombre de milagro. Tendría que haber ido la Policía Nacional y la Guardia Civil a proteger al pobre hombre, seguramente. Si llega a ser al revés, porque el movimiento Ocupa también tiene una enjambre mucho con el movimiento independentista izquierdista catalán que sería la CUP. O sea que, y de hecho también de la, menos, pero también mucho del palo de la Colau, o sea, de este rollo que han montado aquí Podemos, el Podemos catalán, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, la que se habría liado sería, vamos, mundial. Luego, en la Cataluña Norte, que es la Cataluña, digamos, francesa, en las votaciones, las últimas votaciones, hay que recordar que salió vencedor Le Pen, con un 33%, ni más ni menos, cuidado. Salió vencedor Le Pen en las elecciones de Cataluña Norte, lo cual incide en el carácter, digamos, reaccionario y el carácter bastante, digamos,
pues eso, de ultraderecha y de extrema derecha del movimiento catalanista nacional, en realidad. Lo que pasa es que la gente está ciega aquí en España, ¿no? Es increíble que no lo vean. Luego Macron siguió en segunda posición y en tercera posición el movimiento este independentista muy minoritario que hay en la Cataluña Norte, que está financiada totalmente por la Cataluña Sur, que intentan, pues de alguna forma, convencer a los catalanes del norte que tienen que ser independentistas, ecosostenibles, izquierdistas, etcétera, etcétera, que solamente se ha llevado un 10%. Evidentemente, esto tiene siempre un de estos minoritario. Ahora otros darán otra lectura y me dirán, no, pues justamente quiere decir que la Cataluña Norte quiere ser francesa y no catalana. Bueno, no, no. Ese voto es reaccionario, no es de ser francés. Francés ya lo son. Y lo tienen muy claro además. Y ya digo que lo de ser catalán ahí es una cosa muy minoritaria, porque ahí en Francia sí que el centralismo y el jacobinismo funcionó. Y es un país que se ha montado el sentido de igualdad no tiene que ver con igualdad económica, como os quieren vender muchas veces, tiene que ver con igualdad ante la ley y que es un Estado igualitario. Es decir, un Estado igualitario es nazcas de donde nazcas, tengas las raíces que tengas regionales, vales lo mismo tú, un catalán del norte, que un parisino, ¿vale? En cuanto que eres francés, con todas las de la ley. Y pagas los mismos impuestos y tienes las mismas, digamos, prebendas que cualquier otro francés, ¿vale? Cosa que no pasa en España, que es un país medieval, feudal, donde todavía existen, pues eso, el equivalente de condes, marqueses, etcétera, que serían pues los Puyol, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y en el País Vasco también hay unas castas dominantes, etcétera, y es un país totalmente asimétrico, donde depende de dónde nazcas, pues tienes más ventajas o menos, así de claro. Y en Francia pues esto no pasa, es un país que de verdad tiene igualdad. Nazcas de donde nazcas, eres francés y tienes las mismas oportunidades que cualquier otro francés. Evidentemente luego París es más rico, es la centralidad, pues lo que tiene, la centralidad tiene esto, que al final la capital pues siempre tiene una cierta ventaja, aunque sea por la demografía, ¿no? Que tiene muchísima más gente viviendo ahí, ¿no? Pero en la práctica funciona, o sea, es decir, tú puedes nacer de donde nazcas en el territorio francés, incluso los de ultramar, y tienen los mismos derechos que cualquier otro francés, ¿no? Por lo tanto, el jacobinismo, centralismo, funciona en ese aspecto al menos. Luego, también me llamó mucho la atención que esto solamente uno tiene que ir a TV3 de tanto en tanto y mirar un poco los programas y los telediarios y tú ves que constantemente salen ese tipo de cosas. No me ha dado tiempo a hacer una lista ahí elaborada y poder, digamos, sacar nombres y apellidos, pero es igual, cualquiera que tenga un poquito de paciencia y busque, os pongáis en los organismos que os pongáis, en el CSIC, por ejemplo, yo lo que vi, el último ejemplo lo tuve en el CSIC, ¿no? Que ya lo tuve desde hace mucho tiempo, pero lo he vuelto a tener en la televisión. Tú vas al CSIC y todos los puestos claves, bueno, si no todos, el 90% de los puestos claves, es decir, de los jefes de cualquier cosa, es decir, tú en cualquier ámbito que te pongas el CSIC, ¿eh? El CSIC es el Centro de Investigación Catalán, ¿no? de recerca, o sea, de científico. Es decir, que tú te pones, por ejemplo, no sé, buscas en el departamento de biología, por decir algo, no sé si existe así con ese nombre, pero por decir algo. Y ves que el jefe de estudios, o sea, el que comanda, digamos, cualquier búsqueda que se haga ahí, o de medicina o lo que sea, tú ves que tiene un apellido totalmente catalán y un nombre totalmente catalán, ¿vale? 100%. Probablemente incluso los dos apellidos, o por lo menos uno de ellos, que suele ser el primero además. Y luego ves que los subalternios, los que están por debajo de él, digamos, ¿no? Que pueden tener puestos relevantes, pero están por debajo de él, pues pueden ser un Pérez, un Márquez, un González, un García, ¿vale? Perfectamente, ¿no? Que te hablará un catalán perfecto, eso sí, ¿eh? Incluso mejor que el de su jefe, si puede ser, pero será un subalterno. Nunca será el que lleva realmente los pantalones en el departamento, ¿no? Los que llevan los pantalones son siempre, siempre matemáticamente, ya lo veréis, ¿eh? Hacer una pequeña búsqueda, veréis que matemáticamente es siempre un catalán con apellidos catalanes, ¿vale? Pero es que eso pasa hasta en ERC, o sea, en la izquierda republicana, que es quizás el más horizontal con la CUP, es decir, donde más pueden medrar un castellano, un español, también al final en la cumbre, suelen coparlos los apellidos catalanes también. O sea, ¿de qué nos ha servido la inmersión lingüística? Con sus ejemplos que ahí es donde quería llegar. Que al final, lo que empezó falsamente desde un principio, como en la época de Puyol, como un tema para integrar a los inmigrantes, los hijos de inmigrantes y tal y cual, en la cultura catalana, que tengan justamente las mismas oportunidades que un catalán nativo, etcétera, etcétera. Es falso, es simplemente que esa gente es tan racialista, digamos,
un nacionalismo tan reaccionario que lo que no soportaban ya era hablar en español a sus criados y a sus subalternos. Lo que querían era hablarles en catalán. Entonces les han enseñado a hablar catalán para poderles hablar en catalán, porque es tanto el odio que tienen a España, es tan profundo el odio que tienen a España y al español, que realmente ya no soportaban ni hablar en español, ¿no? O sea, en su casa, los subalternos, a la mujer de la limpieza y todo eso, pues claro, había que hablarle en catalán, porque es que ya era insoportable eso, tener que cambiar de idioma, ¿no? Probablemente para los señoritos nacionalistas de Junts, ex-CiU, etcétera, Convergencia y Unió. O sea, creo que tiene más un carácter de esto que de otra cosa. Se ha demostrado con el tiempo, es decir, no vemos a... Bueno, ahora otros me dirán, bueno, déjale tiempo al tiempo y ya verás cómo tal. Bueno, puede ser que dentro de 100 años o 200 años veamos un vuelco o una igualdad en los puestos de arriba, ¿no? Pero realmente siempre será, para mí siempre será anecdótico y siempre será como una concesión para disimular y tal y cual, pero está clarísimo que el plan de ellos, para empezar, es fabricar un país, por eso la inmersión lingüística, fabricar un país lingüísticamente totalmente distinto al resto de España, que los nativos de aquí con el tiempo no sepan hablar español, es el gran objetivo en realidad, y por lo tanto se integren totalmente y sean catalanes totalmente normativos como ellos quieren, hablantes de catalán, punto. Eso es el primer objetivo, para mí. El segundo objetivo es eso, el racial, el insoportable, el odio que le tienen tan profundo y la insoportabilidad ya de hablarle en español al subalterno. Querían que hablara en su propio idioma. Y entonces, digamos, van por ahí los tiros. Todo el que se crea todavía la patraña esta de que la inmersión lingüística es para igualar algo, vamos, es que yo no entiendo. O sea, la izquierda catalana, bueno, es que la izquierda de ese país de todas formas es incomprensible. Es decir, es una izquierda que se cree que para luchar contra el nacionalismo español, que ellos identifican todavía con Franco, hay que seguir esas sendas así de unirse con todo lo que sea enemigo, ¿no? Y incluso los que quieren deshacer la nación que ellos pretenden igualar. Porque se supone que, recuerdo que la izquierda se supone que nace para igualar a la gente. Igualar a la gente no quiere decir tampoco esas tonterías, esas fantasías de igualarlos en todo, es decir, como el comunismo que se pensó que había que igualarlo en todo, en lo económico, etcétera, etcétera. No, no, igualar, nos referimos a una igualdad ante la ley, a una igualdad de derechos, a una igualdad de ese tipo se refiere evidentemente a la izquierda original cuando nació, ¿no? No se refería para nada a ese tipo de patrañas digamos, de esas supuestas de igualdad económica, de esa igualdad ante la ley y luego que cada uno se espabile. Es decir, es sobre todo garantizar que nazcas de donde nazcas y nazcas como nazcas, tengas las iguales oportunidades y la igualdad ante la ley eso, con los demás. Y esto no se puede lograr, señores, si ya empezamos a topar con un idioma distinto en cada comunidad, si empezamos a topar que eso ya separa muchísimo a la gente y evidentemente beneficia al nativo, al que realmente tiene esta lengua como nativa de generaciones en generaciones, y ahí empieza la desigualdad, no la igualdad. O sea que yo no entiendo cómo una izquierda que nace con esas ideas ha podido ceder y ha podido, digamos, ser tan estúpida de apoyar a gente que no cree en la igualdad, o sea, que no cree en absoluto en la igualdad, ¿no? Que cree más bien en todo lo contrario, en fomentar desigualdades para que una casta domine sobre los demás, ¿no? Entonces es bastante curioso este país, donde la izquierda es tan cortita y tiene tan poca inteligencia política y tan poca inteligencia secas, incluso yo creo ya, en muchos casos, que no se dan cuenta de una cosa tan básica y tan tonta, ¿no? Es que hasta el PSOE, que parecía que sí que lo había entendido, tampoco. O sea, cada vez la deriva es más y más y más hacia esta izquierda absurda que lo que hace es fomentar la separación y fomentar, digamos, las diferencias en vez de fomentar la igualdad, de verdad, que es la igualdad, digamos, de poder, pues eso, ir a la escuela, de poder, de poder digamos, hablar un mismo idioma todos para que nos entendamos todos y tengamos la misma oportunidad. Y una persona pueda emigrar si no está bien en su región a otra sin ningún tipo de trabas. Y un idioma ya es una traba. Bueno, señores, lo dejamos aquí. Un saludo. Hasta la próxima.